Hola hermanos, ¿cómo están? Espero que todos muy bien en estas semanas que han estado tan difíciles por esta pandemia. Pero bueno, estamos acá entendiendo que Dios es con nosotros y que nuestro deber es seguir hablando de las misericordias de Dios, es seguir hablando de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, del poder que Él tiene sobre nosotros y que al final confiamos en el control divino de Él de todas las cosas. Y bueno, tenemos una nueva, un nuevo programa, el tercero que ya realizamos, que se llama Me late conversar, somos la iglesia. La semana pasada hablamos con nuestra hermana Tania, de quien aprendimos mucho, conversamos de cosas muy interesantes, vimos lo que Dios está haciendo en ella, en su trabajo, en el movimiento juvenil. La semana anterior a la hermana Tania estuvimos con nuestro hermano Ángel, que nos contó varias las misericordias que Dios ha hecho con él y los milagros que él ha visto gracias al Señor. Y bueno, ahora vamos a tener un nuevo invitado, que también es un amigo, un hermano que conocemos desde hace muchos años, que trabaja en el movimiento juvenil, hermano de la Belleza Primera de San Bernardo. Y lo vamos a saludar y los vamos a invitar ahora a conectarse a nuestro hermano Antonio Arredondo. Precisamente haciendo el llamado para que se pueda sumar a nosotros y podamos tener algunos minutos de conversación. Los invitamos desde ya a conectarse, a dejarnos su saludo y a hablarnos por las redes sociales. Hermano Antonio, ¿cómo estás, hermano querido? Hola hermano Sergio, ¿cómo estás? ¿Se escucha bien? Bien, bien hermano, impecable, Qué impecable, bueno, qué bueno. impecable. ¿Tú me escuchas bien, hermano? Bien, excelente. Oye, Doñito, muchas gracias por darte este tiempo para hablar con nosotros. Nosotros hemos creado este espacio con el objetivo de poder conversar. Como siempre decimos lo mismo, pero ya que no nos podemos ver físicamente por esta situación que está pasando el mundo entero, y nos falta esa instancia de sentarnos a conversar y a tomarnos un café, por eso se llama Me late Correcto. conversar. Así que Así es. la tradición obliga. ¿Cómo estamos con ese café? Estamos preparados. Muy impecable, entonces. Un expreso doble. Yo tengo un macchiato, pero es más suave, pero bien igual para esta hora, para poder conversar un rato y hablar de lo que Dios hace con nosotros, porque siempre decimos lo mismo. Dios está en todas las cosas, no solamente en las grandes, está en las cosas pequeñas, los Correcto. detalles, Él siempre está en todo. Entonces, la idea es poder conocer otra parte, en este caso, de tu hermano, de lo que Dios ha hecho contigo y en qué está actualmente. Así que, antes de pasar a conversar más en detalle con el hermano Antonio, él nos tiene un regalo que nos ofreció para este programa muy especial. Quería que nos contara un poquito al respecto. Sí, bueno, yo le ofrecí un regalo, pensé que lo iba a guardar para el final, la sorpresa, pero sí, ahí le vamos a dejar la tarea a los hermanos de la zona norte, alguna especie de concurso, algo, no sé, mientras el hermano Sergio está con nosotros, me imagino que el equipo detrás podrá pensar algo, y el ganador le vamos a enviar mediante delivery, Starken o algún correo, un libro a su casa. Así que hay Perfecto, una pequeña perfecto. ofrenda para los que nos Gracias, están, hermano. y premiar a los que nos están mirando. Bueno, quisimos lanzarlo al principio porque les vamos a dar una tarea a los hermanos que nos vayan sintonizando, esto lo vamos a repetir más adelante igual, pero la tarea es que a todos los amantes de la lectura, que sé que hay muchos hermanos que les gusta la lectura, y a lo mejor los que no les gusta tanto la lectura y quisieran dar ese paso que es muy importante, la verdad que uno aprende muchísimo mediante autores que son inspirados por el Señor para escribir, estudiar y investigar cosas muy interesantes, pero les vamos a pedir a los hermanos que están sintonizándonos que ellos hagan nos hagan un pantallazo de la transmisión en vivo y la puedan subir en su historia. Ya, pero no se preocupen, no es necesario que lo suban ahora para que no se nos vayan de la transmisión. Vamos a sortear esto mañana en la noche, lo publicamos con el ganador y vamos a ver cómo se lo hacemos llegar, para que tengan el tiempo de que puedan ver el programa, ojalá nos puedan dejar un saludo también, pero que lo publiquen en las historias de su Instagram o Facebook, porque estamos saliendo en este momento por las dos plataformas. Ya, así que desde ya dejamos lanzado el concurso para que puedan todos participar y puedan llevarse un libro para que pueda edificar sus vidas espirituales. Así que, hermano Antonio, la idea es, como le habíamos contado a nuestros hermanos, es conocer un poco más qué estás en tu vida, qué es lo que realizas. Yo entiendo que eres profesor, hermano, ¿cierto?
Sí, bueno, primeramente felicitarles por el programa y agradecer también la invitación, la cordialidad eh, de parte tuya, Sergio, y del equipo entero de la zona norte. Para mí una bendición poder ser invitado a este tipo de instancias. Así que espero ser de bendición, espero poder aportar con algo, espero tocar algún tema de interés y que sea de mucha bendición para los que nos están oyendo, sobre todo para los Así jóvenes de nuestra Iglesia Unida. Así que antes es. de partir quería agradecer también la invitación. Gracias, hermano, muchas gracias. Cuéntame Bueno, un poquito de ti, pues, hermano, la sí, idea. bueno, siempre es complicado hablar de uno mismo, porque muy bien lo decía Tania en el capítulo pasado, es como un poco egocéntrico y pareciera que cayéramos en el orgullo al hablar mucho de uno mismo. Sin embargo, cuando el Señor está presente o cuando Dios marca nuestras vidas, de alguna manera todos nuestros testimonios o nuestras historias giran en torno a lo que el Señor ha hecho con nosotros. Ujú. Tú bien lo dijiste, soy profe, tuve la oportunidad, el privilegio de estudiar en la universidad, una licenciatura en educación, profesor de filosofía. Eh, Fue también bien difícil tomar esa decisión, pero hoy día, gracias a Dios, a través de ese medio, trabajo en lo que es un liceo, una escuela particular subvencionada en el centro de Santiago. Eh, Cumplo la labor de inspector general en una escuela, por lo tanto soy el hombre de las reglas, de las sanciones, de la asistencia, pero una bendición poder porque uno está compartiendo constantemente con estudiantes, con profesores, y la verdad también hay hartas oportunidades allí de poder compartir algo del Señor. Eh, Participo, soy miembro de la Iglesia Primera en San Bernardo, mi papá es el pastor, con mi mamá son los pastores. Cuando yo nací, ellos ya estaban ahí, llevaban un año de pastor, habían sido enviados desde la Iglesia Primera de la Granja. Ujú. Mi papá era oficial de esa iglesia y fue enviado acá a San Bernardo, hace más de 37 años aproximadamente, Ujú. donde solamente, según cuentan, eran puras chacras y puros campos, donde San Me Bernardo imagino, claro. era casi una provincia al sur. Pero ahí llegaron y yo nací teniendo 1 o 2 años de experiencia pastoral y siempre he sido un hijo de pastor. Eso me ha identificado también, ha marcado mi vida, porque ha sido una familia también bien peculiar, dedicada al ministerio pastoral, dedicada a la iglesia, a la construcción de un templo, al participar, al instruir en la palabra del Señor. Y eso obviamente ha sido parte de mi formación. Hoy día participo en ella, por misericordia del Señor estamos a cargo de un área de formación cristiana, haciendo algunos discipulados, algunos estudios bíblicos también, parte de los hermanos predicadores, y por lo tanto el Señor un poco nos ha guiado a servir en esa área, en la parte de la educación y de la formación cristiana. Así que bendecido del Señor, estoy en eso, en el trabajo, en la iglesia, también tengo que contar una de mis grandes bendiciones, que es Danae, mi polola. Hace un par de añitos estamos juntos, así que ha sido también una tremenda bendición. Yo sé que me está mirando, está siguiendo ahí la Entonces, transmisión. Le mando un saludo. saludos para ella. Saludos para ella también, efectivamente, sí. Eh, y principalmente en eso. Hoy día estamos dedicados en ese foco y tratando de poder aportar a la iglesia con lo que el Señor un poco nos ha entregado. Y me imagino que el trabajo interno es arduo para ti, hijo, en la mano afirmando en los brazos de su papá, de su mamá. Cuéntame un poquito de cómo ha sido esa experiencia para ti, hermano. Mira, es una historia bien, para mí, de mucho impacto. Yo te conté recién que nací siendo hijo de pastor. Y a veces el medio o el entorno de las propias iglesias afectan mucho a los hijos de pastores, para bien o para mal. En mi niñez, gracias a Dios, en cierto sentido, fue de bendición. Recibí el cariño de los hermanos,
recibí siempre el cobijo de una iglesia y por lo tanto, por el simple hecho de haber sido el hijo del pastor. ¿Te fijas? Es como Ujú, súper normal eso en nuestras iglesias. Sin embargo, yo debo reconocer hoy día que inclusive al haber nacido como hijo de pastor, yo no había recibido al Señor, yo no había aceptado al Señor, era un religioso. Tenía la ujú, bendición de participar en una iglesia, conocía lo que era el Evangelio, pero en el plan de Dios, todavía Dios no había tratado conmigo. Y como a los 16 años, 17 años, yo tuve una crisis espiritual, en el sentido, eh, no espiritual, sí, pero entre espiritual y eclesiástica, porque yo creía en Dios, yo nunca me volví ateo o agnóstico. Sin embargo, a los 17 años yo no le encontraba mucho sentido, 16 años un adolescente, no le encontraba mucho el sentido de la iglesia. Yo no tenía un afecto por mis hermanos, no encontraba, no tenía un afecto al servicio, no entendía la labor pastoral. Por lo tanto, en un proceso incluso determiné no ir más a la iglesia. Eh, Estaba en tercero o cuarto medio. Y en esa época yo sentía, yo sabía lo que era el Evangelio. Y el pensamiento que más me acuerdo y más marcó en mi vida es que yo sabía que no estaba siguiendo a Dios de a de veras, no estaba ya, siendo un verdadero hijo de Dios. Entonces yo reclamaba a Dios, yo decía Señor, si voy a estar en esto, yo quiero ser de verdad. Yo quiero realmente ser un hijo de Dios. Porque yo sabía, yo con el conocimiento que mis papás me habían entregado, la formación, yo sabía quién era un verdadero cristiano y quién no era un verdadero cristiano. Quién era un religioso y quién era un discípulo del Señor. Y yo quería ser un verdadero discípulo. Y decía, Señor, no lo soy. Y por varias semanas estuve en ese constante conversación con Dios. Yo decía, Señor, si yo voy a estar en esto, que sea de verdad. ujú, Porque no lo era, no lo era. Hasta que un día, después de mucha angustia, de mucha soledad espiritual, me acuerdo que estaba en mi pieza y me decidí a orar, a inclinarme en la cama y hablar con Dios y volver a pedirle esto. Y me acuerdo que fue una oración bien sencilla y una de las cosas que yo sentí, no puedo decir que así fue, pero en la emoción, en el deseo, yo sentí que Dios limpiaba mi corazón, que la mano de Dios traspasó mi cuerpo y como que enjuagó o limpió mi corazón. ujú, Yo sentí que el Señor hizo una obra. Y desde ahí en adelante empezaron a surgir afectos, afectos religiosos, por la obra, por el servicio, por el Señor, por el Evangelio. Y empecé a entender y a sentir cosas que nunca había sentido, el amor a los hermanos, la ujú. necesidad del prójimo, la necesidad de predicar la palabra, la necesidad de compartir en la iglesia, la necesidad de servir una mesa, de limpiar el comedor, y eso empezó a ser como casi una cosa natural. Y ese creo yo que fue el momento en que el Señor trató conmigo, el Señor hizo una obra, obviamente en el plan de Dios eso ya estaba marcado, pero para mí fue el punto de partida en la historia de mi vida, donde el Señor trató conmigo, donde hay un cambio. Y ahí empecé a servir en la iglesia, era joven, por lo tanto, estaba en el cuerpo de jóvenes y pasaron un par de años y me pusieron la responsabilidad de ayudante de jóvenes. Y ahí empezamos a servir. Me acuerdo que era ayudante del que vivía el pastor Ricardo Cerda. Él era el jefe de Ujú. jóvenes, yo era su ayudante, tuvimos 2 años. Después él lo ponen en otra responsabilidad, quedó al frente de la juventud y estuve 5 años aproximadamente sirviendo y el Señor empezó a despertar el espíritu de enseñar la palabra, de predicar y fue un lindo tiempo en el Señor. Ahí Porque, estamos sirviendo. porque cambiaste ahí la posición, o sea, del joven que a lo mejor estaba un poco más menos conectado lo relacionado con la iglesia, pasaste a ser algún guiador, un responsable de guiar a otro.
¿Qué correcto. tal fue ese cambio para Bueno, ti? es algo que yo no busqué, algo que no pedí, no solicité. El Señor empezó a, a dirigir mi vida en ese aspecto. Recuerdo muy bien cuando estaba en cuarto medio y tenía que dar la PSU para poder estudiar. Y bueno, yo pasé por varios momentos de querer estudiar varias cosas. Pero en ese año, en cuarto medio, yo estuve a punto de ir a firmar los papeles a lo que es el INACAP para estudiar Ujú. gastronomía internacional. Yo quería ser chef, ¿Ya? quería ser Muy chef. bien. Me gusta la cocina. Y pasó que en ese año era como, mira, ya ni me acuerdo, pero podría haber sido mayo por allí, y algo le pasó a la profesora de los niños, algo le pasó y mi pastor nos designa a mí con dos jóvenes más, uno de ellos, hermano Daniel Tapia, que es el jefe zonal de la zona Límite Sur. Yo con Danielito y otra hermana Denise nos colocan al frente de una clase de niños por un tiempo, eran como 3 meses, 4 meses. Y en ese tiempo, que yo estaba decidido a estudiar gastronomía, eh, hago la primera clase. Imagínate, tenía unos 17 años. Hago la primera clase, tenía que enseñar un librito de escuela dominical a los niños y la primera clase yo me digo, cuando terminé, me digo, yo quiero ser profesor. Yo quiero ser un maestro, ser un profesor, estar en una clase y enseñar. Esto es lo mío. Y en ese momento giró mis decisiones, no entré a estudiar gastronomía y empecé a averiguar las carreras de pedagogía y nos decidimos por filosofía. Así que fue bien también difícil porque nadie había estudiado filosofía en mi círculo. Y tenía una carga también negativa de que muchos filósofos son ateos, son anticristianos, entonces cada vez que me preguntaban y yo respondía voy a estudiar filosofía, la gente se miraba extrañada y me decían, No sabes ¿cómo se cómo te te ocurre? entiendo, hermano. No sabes Los cómo te que, entiendo. los que, es que habían varios grupos, porque los que sabían que más o menos que era filosofía me decían, oye, pero eso no es anticristiano. Los con mentalidad de dinero me decían, oye, pero va a ganar súper poco siendo profesor. Y los otros que no tenían ni idea de lo que era la filosofía. Entonces fue también una presión bien fuerte. Eh, pero yo sentía en el Señor, la verdad es que yo nunca había leído un libro de filosofía, era muy raro, en mi caso. Pero Ujú. siento que el Señor puso esa idea en mi corazón. Así Y bien, bien. cuando pensaste en filosofía, en ese momento, ¿por qué criterio lo elegiste? Porque Es hay que harto tipo de pedagogía. sí, que normalmente yo era humanista en el colegio. Ya, Entonces ya. tenía tres posibilidades, ser profesor de lenguaje, de historia o de filosofía. Entonces un papá de un amigo me dice, oye, yo estudié 2 semestres de filosofía. Y me dijo, estudia filosofía porque con filosofía tú vas a aprender lenguaje y vas a aprender historia. Entonces como que por ahí me convenció, pero en realidad no fue eso, sino yo creo que fue el Señor, porque yo nunca había leído No, sí. filosofía, no, yo llegué el primer año y todavía tenían ya sus corrientes filosóficas súper claras, y yo con un pensamiento cristiano, entonces fue bien, bien desafiante. Pero el Señor lo hizo, hoy día yo miro hacia atrás, hubieron muchos cursos que hoy día yo lo apliqué para el estudio bíblico, el estudio de las lenguas clásicas, el latín, el griego, la lógica, todo eso después yo uní los puntos y decía, oye, el Señor está en la lógica, el Señor es la verdadera filosofía, los filósofos se preguntan acerca de la existencia del todo, y el Señor y la Biblia tienen toda la respuesta. Por lo tanto, el que es filósofo y es cristiano no tan solamente hace preguntas, sino que también tiene la respuesta. Así que ha sido una tremenda bendición. Y ahí por esa parte fue el tema del estudio. Sí, además que es otra forma de pensar. Filosofía te enseña a pensar de otra manera. Es un ejercicio distinto. Exacto, exacto. Tiene varias formas y el propósito es justamente eso. La filosofía son las preguntas acerca de la existencia y de la verdadera realidad de las cosas. Lo que es verdadero, lo que Ujú. es falso. Ahí uno estudia la lógica formal,
cómo poder argumentar correctamente, cómo pensar correctamente. Pero si uno después lo mira desde el punto de vista bíblico o desde el punto de vista cristiano, es lo mismo. Dios te da una mente, te da dones, te da el pensamiento, te da tu corazón para conocerle y para conocer su creación. Y Dios lo que quiere es que pienses correctamente y que encuentres la verdadera realidad de las cosas. Y justamente muchas veces no vemos esa realidad, cómo Dios está detrás de todo lo creado. Y filosofía también es una ciencia, y la ciencia lo que estudia al final son las cosas creadas. La ciencia no inventa realidades, descubre las realidades creadas, y son las realidades del Señor. Así que ha sido una tremenda bendición después mirar hacia atrás y decir que el Señor estuvo ahí, y fue cosa del Señor, y simplemente uno participa de lo que el Señor propone en nuestras vidas. Así que bendecido por esa parte. Sí, hay quienes tienen ciertos temores de pensar que el hecho de estudiar una carrera de ese tipo te pueda cambiar tu concepción relacionada con el cristianismo y la fe. Y ahí me lo dijeron en mi momento cuando me tocó estudiar a mí mi carrera, yo estudié Claro, psicología, tiene y yo siempre, los mismos y claro, yo desafíos. siempre, exactamente, y yo siempre ponía por delante el decir que lo que tenemos es tan poderoso que si uno va a estar escondiéndolo, en realidad significa que la fe que estamos teniendo es un poco, es muy suave, es muy tenue, es muy Exacto. débil. Pero cuando uno empieza a escudriñar y te das cuenta de lo potente que es lo que tenemos nosotros, que es lo que hemos aprendido mediante la palabra del Señor, lo que la Escritura nos narra y lo que hemos aprendido con el Espíritu Santo y todo lo que hemos aprendido desde chico, te das cuenta que la herramienta que tú tienes es muy fuerte, que es todo lo contrario, o sea, uno tiene todo para poder responder en ese otro ámbito más que estarlo escondiendo. Exacto. Entonces, por eso te Si tu entiendo fe es verdadera, perfectamente. si el Evangelio es el conocimiento del Dios verdadero, de la verdadera realidad de las cosas, de la verdadera realidad del corazón humano, entonces justamente con ese pensamiento cristiano uno puede, como dice la palabra, derribar argumentos que se oponen a la verdad de Dios. Justamente lo que hace el pecado es crear falsedades que se oponen a la verdad de Dios, como dice Romanos 2. Pero cuando tú tienes el Evangelio, que es una verdad poderosa, a través del Espíritu Santo, a través de la fe, tú tienes el conocimiento de la verdadera realidad de las cosas, de la verdadera realidad de quién es Dios, de qué es la creación, de qué es el hombre, de qué es la voluntad, de qué es la conciencia, por ejemplo, en temas de psicología. Y por lo Uh tanto, -huh. tú eres el que está indicado también para decir, bueno, estas son las soluciones en el ámbito de la psicología, me imagino que es lo que tú haces. Uh -huh. Por lo tanto, ahí es una gran oportunidad y un gran privilegio. Oye, hermano, y tú seguiste, bueno, después de estudiar filosofía, yo hace un año, 2 años atrás, me parece que tú tuviste un viaje, que estuviste más o menos un año, creo que fuera de Chile. Cuéntanos un poquito de eso, hermano. Sí, la verdad es que fue una travesía que tenía el deseo de hacer hace bastante tiempo, de poder seguir estudios en lo que es un seminario teológico. Y se me dio la oportunidad de de cursar unos cursos en el Seminario Teológico Fuller, en el estado de California, en la ciudad de Los Ángeles, en Estados Unidos. Allí hay un seminario bien grande que tenía un área que tiene un centro latino donde ellos ayudan a la formación teológica de los pastores y de los hermanos que están sirviendo en las iglesias hispanas allá en Estados Unidos. La parte de California, de Estados Unidos, que es en el oeste, tiene mucha congregación o mucho habitante hispano. Por lo tanto, allá el tema de servir para esas iglesias es muy, muy importante. Y uno de esos centros latinos que yo fui, estuve cursando alrededor de 6 materias, tuve 8 meses. Eh, la idea un poco, tomar la decisión allá era si seguir allá o devolverme. Tomé la decisión de devolverme por varias situaciones que sucedieron durante mi estadía acá en Chile. Hubieron varias presiones económicas, familiares, Danae, en fin, mis papás, la iglesia. Eh, entonces eso un poco me indicaba
si el Señor me mostraba todas esas luces, por así decirlo, tomé la decisión de devolverme. Así que aquí sigo estudiando, también en el seminario, tomando algunos cursos con el fin simplemente de poder aprender, de poder capacitarme de mejor manera, para poder servir de mejor manera. A veces los estudios teológicos tienen una mala imagen. A mí una vez me lo dijeron, tenía 8 años, 8 años, imagínate, 8 años, y estaba en una escuela dominical, eran como las 9 de la mañana, mi papá habían llegado temprano, no me acuerdo, era un día de lluvia, y como mi papá estaba en otros quehaceres, yo estaba súper aburrido a 8 años en la iglesia, y lo único que hice atinar era abrir una Biblia que tenía unos mapas, y empecé a hojear la Biblia con unos mapas y me empecé a entretener. Entonces atrás había un hermano que me había estado observando y me dice así, estábamos como a 2 metros de distancia, y me dice: hermano, la letra mata, tenga cuidado. Y yo no entendía qué me estaba queriendo decir con la letra mata. Después supe lo que él que me quería decir, que un poco, mucho leer mata la vida espiritual del hombre. Pero eso claramente hoy día tenemos claro que justamente lo que da vida son las palabras del Señor. Y entre más las estudiamos, entre más las conocemos, más las oímos, más conocemos al Señor y de mejor manera podemos servir. Me gustó mucho un ejemplo que lo dio Henry Tolopilo, un pastor también allá en California, y él decía que cuando servimos en la iglesia somos un cuchillo. Entonces, si tú tomas un cuchillo que no está afilado y quieres cortar una carne, probablemente la vas a terminar cortando, pero vas a dejarla embarrada, ¿cierto? Y se te va a destrozar, ¿cierto? Se va a mover la carne y va a ensuciar todo y la vas a terminar cortando. Pero si tú, en cambio, eres un cuchillo afilado, vas a hacer un corte preciso, probablemente un solo corte y no 20, vas a dejar el plato limpio y vas a cortar lo que quieres cortar. Y él decía que muchas veces en el servicio somos así, a veces cuando no nos preparamos, cuando no entendemos el Evangelio, cuando no nos acercamos al Señor, cuando no tenemos una vida espiritual, cuando no conocemos las palabras del Señor, somos como cuchillos sin filo. Podemos cortar, podemos servir, pero no somos precisos. Y la idea es ser también un cuchillo afilado, ser un vaso de honra, un vaso capacitado por el Señor para poder servir de mejor manera. Así que con ese afán, no un afán erudito de ser un gran cabezón y saberme el número de veces que la palabra fe está en la Biblia en griego, no, sino de poder, con el conocimiento que te da el Señor, con conocerle a Él, poder también testificar a otros de lo que tú sabes. Y al final la palabra o la predicación se predica por testimonio. Y esto muchas veces se entiende como que tengo que tener un gran testimonio de conversión para predicar. No, predicar por testimonio significa predicar lo que tú has visto de Dios. Si Dios te ha perdonado, tú puedes predicar de perdón. Si Dios ha recibido el amor de Dios, tú puedes predicar del amor de Dios. Tú has visto el poder de Dios, puedes predicar del poder de Dios. ¿Y cómo ves eso, su amor, su poder? Bueno, a través de acercándonos al Señor y sobre todo a través de la palabra. Y ahí podemos predicar con testimonio. Sí, y en ese punto yo me imagino, bueno, te toca trabajar en un colegio, te toca trabajar con niños, y te das cuenta que las generaciones que vienen son muy exigentes al respecto. O sea, Exacto. No están de acuerdo con palabras a medio tinta o con frases sin un fundamento sólido. Y cuando queremos predicar el Evangelio, en este tiempo requerimos tener fundamentos sólidos para poder hablar. Exacto, las generaciones y todas las generaciones, y sobre todo esta, necesitan respuestas, necesitan orientación. Nosotros hoy día vivimos en una cultura de mucha confusión, donde nada es como es y todo parece ser de otra forma, donde solamente un botón demuestra, por ejemplo, el tema de la identidad de género, o cualquier otra situación. Todo es confuso, nada se puede afirmar como verdadero o falso. Y cuando tú te atreves a decir que algo es así o asá, y no de otra manera,
te califican como radical, como dogmático, como intolerante, pero uno tiene que tener los principios claros, o sea, ni siquiera siendo religioso, ni siquiera usando el Evangelio, los principios lógicos te dicen que esa es la forma en que estamos hechos. Por lo tanto, la generación hoy día está en una cultura de confusión y lo que necesita, lo que tiene hambre, es de respuestas, respuestas claras, respuestas que tengan que ver con su realidad, con su experiencia. Y la palabra y el Evangelio da todas esas respuestas al ser humano. Por lo tanto, ahí estamos ante una generación que necesita ser pastoreada, que necesita ser educada en las cosas del Señor, y por lo tanto el desafío es bastante grande. Y es una generación que está siendo moldeada, educada en una cultura totalmente anticristiana. Por lo tanto, tenemos que tomar ese desafío de cómo empezamos a vivir, a hablar, a tener relaciones, a trabajar desde una cosmovisión cristiana. Y es el desafío más grande, porque a veces nosotros mismos los cristianos vivimos desde una cosmovisión secular. Pensamos de manera secular. Vamos a la iglesia, pero pensamos de forma secular. Por ejemplo, vamos a la iglesia, pero pensamos que el éxito tiene que ver con nuestro esfuerzo. Vamos a la iglesia, pero pensamos que la educación tiene que ver con una cosa pública que no tiene que ver con Dios. Vamos a la iglesia y creemos que el Evangelio no tiene que ver con la política, donde la cosmovisión bíblica te dice que Dios y su Evangelio es la realidad última de todas las cosas. Y la Biblia y el Evangelio tienen que inmiscuirse en todas las realidades, en la vida pública, en la vida educativa, en la política, en la medicina, en la historia, en fin. Necesitamos levantar una generación que empiece a pensar y a vivir con una cosmovisión bíblica. Cosmovisión significa simplemente, son los ojos, los lentes por medio de los cuales yo veo todas las cosas. Y esos ojos son los ojos de la Biblia. A través de la Biblia debo ver cómo son en realidad todas las cosas y juzgar todas las cosas a través de la Biblia. Y eso nos hace falta a mí, nos hace falta a todos, empezar a plantear este desafío de ser una generación que tenga una cosmovisión bíblica. ¿Qué significa esto? Un pensamiento bíblico. Simplemente, mirar como Jesús miró. En palabras más sencillas. Y ahora, cuéntame, hermano, esto que has aprendido y lo tienes, entiendo que estás tratando de transmitirlo. Cuéntame cómo lo estás haciendo en este momento para transmitir esto que es lo que yo tengo la convicción de que Dios te lo ha entregado como una herramienta para poder seguir difundiendo su mensaje. Cuéntame en qué estás hoy día al respecto. Bueno, en varias cosas. Gracias al Señor hemos tenido hartas oportunidades sirviendo en la juventud a nivel nacional, en Hume, acompañando a nuestro hermano Raúl Abarzúa y su directorio, jefes zonales, estamos ahí juntos también, como poder influenciar o influir, mejor dicho, de manera sana, de manera bíblica, las juventudes locales. Y es una gran oportunidad y una gran bendición también. También en mi iglesia, tratando también de servir en algo. Y hoy día estoy con un último proyecto, que es algo bien informal, algo bien sencillo, que principalmente es una forma de poder ir observando y discerniendo de qué manera puedo servir también a otros. Y es un curso que lancé sobre teología y cosmovisión bíblica por internet. Tuvimos más de 150 inscritos. De esos inscritos están participando alrededor de 70 personas aproximadamente constantes en el curso. Así que estamos por medio de una plataforma que es Google Classroom, donde los hermanos son 10 semanas. Esto es como la forma gringa de estudiar. Los gringos estudian por trimestre, cada trimestre 10 semanas. Entonces van semana 1, semana 2, semana 3, semana 4. Entonces es como un desafío de semana. Pasamos la semana 1, perfecto, pasamos a la semana 2. Hoy día estamos en la semana 3 y estamos estudiando la antropología bíblica, que estudia la realidad del ser humano a través de la Biblia.
los pecadores, nuestra naturaleza, nuestro afecto, nuestra relación con Dios, en fin. Así que un curso tentativo, un curso piloto, donde un poco es ir mirando qué reacción tienen los hermanos, cómo pueden aprender, cómo pueden mejorar, y es parte también de este propósito que el Señor me ha entregado, que es bien simple: ayudar a las personas a conocer a Dios a través de la Biblia. Y Oye, todo lo que hacemos tiene que ver con eso: ayudar a las personas a conocer a Dios a través de la Biblia. hermano, ¿y lo estás haciendo es una plataforma tipo e-learning o lo estás haciendo en vivo? O sea, con No, transmisiones online en no, vivo. no, no. Es e-learning. Nosotros subimos el material. Bueno, hay todo un programa detallado. Cada semana tiene su tema. Entonces, en la semana, por ejemplo, del tema de la existencia de Dios, que fue la semana 1, nosotros le subimos un video expositivo donde yo explico algunas cosas. Luego les damos los apuntes de ese video expositivo escrito. Ellos tienen también una lectura semanal que son alrededor de 10 páginas de un libro, que es un capítulo de un libro que trata el tema puntual, y eso es como los recursos que ellos tienen. Y ellos lo que tienen algunas tareas que desarrollar en la semana. Por ejemplo, tienen que ver el video, tienen que ver la lectura, leer la lectura, y ellos tienen que hacer dos acciones puntuales. Una es responder un foro, que el foro es una pregunta que yo hago a partir de la lectura de la semana, y lo segundo que tienen que hacer es dar un informe de su lectura. Es un informe digital, un formulario Google que ellos llenan de 4 preguntas, evalúan la lectura y termina su semana. Y eso lo tienen que hacer antes del domingo, y después cambiamos el tema y repetimos la misma metodología. El video expositivo, la lectura, y responden en el foro y envían su informe. Así que ahora vamos en la semana 3, ya está cerrada la matrícula. Tendría que ser algo muy excepcional incluir a alguien, porque tendría que hacer 3 semanas en una, y eso es mucho, mucho trabajo. Así que, pero estamos contentos porque lo han recibido bien. Hay muchos hermanos de la Iglesia Unida, pastores, amigos, que le han gustado el curso, han podido aprender algo bien, bien sencillo, pero que ayuda a tener un correcto acercamiento a lo que es el estudio bíblico. ¿Cuál es el propósito? El propósito es conocer a Dios. El propósito es ser moldeados por el Señor. El propósito no es principalmente académico, erudito, no, es conocer al Señor. Dios se revela a través de su palabra. Y para conocer a Dios hay que hacerlo a través de su palabra. Entonces, Dios lo estipuló así, conocerlo a través de su palabra, y ahí estamos en el intento de poder contribuir con eso. Así que esperamos que poder terminar bien y que esto sea también de bendición para los hermanos. La verdad que muy interesante, una herramienta muy atractiva. Ya me están surgiendo preguntas que me están haciendo en línea, por ejemplo. Me imagino o pregunto si es que una vez terminado este primer ciclo, me imagino que se va a hablar la posibilidad de hacer un nuevo, ya que es un piloto, Sí, por lo que me decía. exacto. Estamos evaluando, porque es mucha pega. Yo un poco lo hice en vista de la contingencia, porque estoy trabajando desde mi casa, me permite tener un tiempo extra, tener alguna flexibilidad, y también tengo el tiempo de los estudiantes, que muchos de ellos también están en sus casas. Por lo tanto, estamos evaluando cómo poder hacer una continuación. El Señor está poniendo cosas en nuestros corazones acerca de este propósito que tenemos, que es ayudar a las personas a conocer a Dios a través de su palabra, poder levantar un servicio, un ministerio que ayude a muchos hermanos a conocer al Señor con recursos, con la palabra, poder ayudarlo a entender algunas cositas que a veces tenemos que aprenderlas de otros. Por lo tanto, ahí estamos, en ese intento, en ese deseo de poder servir a los hermanos de muchas iglesias en este desafío de conocer al Señor. Muchas felicitaciones, hermano. Entiendo que es un trabajo arduo, y estamos claros, te das cuenta cuando uno empieza a analizar con lo que nos cuentas de tu vida, los hitos que has tenido durante tu vida. Está claro que la mano de Dios está muy nítida, como guiadora un poco para llevarte a compartir esto hermoso que Dios te ha entregado, y la verdad que
y creo que va a ser de edificación para muchos y espero que mucho más nos podamos ir sumando conforme pase el Esperamos que sí, tiempo más en hermano, adelante. esa es la esperanza. Esa es la Sí, claro, esperanza de poder... sí, lo que te decía, bueno, Rigola, me alegro que se esté sumando y me alegro también de la respuesta de la Iglesia Unida, porque, bueno, también uno tiene ciertos prejuicios, pero de repente uno piensa que iglesias pentecostales no van a estar muy de acuerdo cuando escuchen la palabra teología, pero creo que Dios está tocando corazones y está abriendo la posibilidad de aprender más de su palabra, que yo sé que no es nada más que eso. Y cuando uno abre la palabra y la exacto. estudia, la verdad que uno se fascina y queda tanto y se da cuenta que efectivamente es un manantial inagotable de vida leer la palabra del Señor. Correcto, correcto. A veces nos atrapamos con los términos. Teología es simplemente el estudio de Dios. Y el estudio de Dios es a través de la palabra. Y es un poco el desafío que tiene todo discípulo del Señor. Es seguir a Jesús, seguir al Maestro, seguir sus pisadas, conocer cómo Él camina, andar como Él anduvo. Y lo tenemos que hacer hoy día por medio de la palabra del Señor, por medio de la Biblia. Por lo tanto, es una invitación que es de todos, no es solamente para los lectores, no es solamente para los que les gustan los libros, no, esto es de todo aquel que cree en el Señor. Tiene que conocer a Dios, tiene que predicar la palabra, tiene que acercarse al Evangelio que se revela en la Biblia, tiene que saber quién es Dios, cómo es Dios, quién es Jesús, cómo se comunica con los hombres, cómo se revela su iglesia, qué es lo que quiere Dios de su iglesia, cómo la quiere que camine su iglesia, cómo quiere que sirvamos. Y, por lo tanto, es un desafío para todos, para todos, para todos. Oye, hermano, en base a lo que está ocurriendo hoy, de esta pandemia y todo lo que ocurre, yo soy un convencido de que estamos ante un hecho histórico. O sea, estamos viviendo la historia pura, van a pasar los años y nos vamos a acordar de este acontecimiento, porque siento que también está haciendo una transformación importante en la iglesia y a lo mejor no nos hemos dado Exacto. cuenta, pero uno lo visualiza. ¿Cómo lo están viendo tú desde tu perspectiva? Mira, la verdad es que gracias al Señor, en cuanto a las circunstancias, bastante tranquilos. Gracias al Señor que Dios ha provisto. No ha sido, en mi caso, y espero que así sea, según la voluntad del Señor, nada en cuanto a como crítico. Gracias a Dios ha protegido a mi familia, a los hermanos en general. Hemos estado bien, confiando en el Señor. Ahora, como tú dices, claramente esta pandemia va a cambiar el mundo en esta generación. Esta generación, la mía, la tuya, va a ser marcada por esta contingencia. Por lo tanto, y la iglesia no está exenta de eso. Ya hemos visto, nos ha cambiado la metodología de servir, nos ha cambiado la eclesiología por una eclesiología digital. Y por lo tanto estamos ahí todos tratando de entender viene esto y cómo sucede esto. Lo mismo que ustedes están haciendo es producto y efecto de esta pandemia. Por lo tanto, ahí es donde tenemos que ser sabios, ser entendidos, acercarnos más que nunca al Señor, de cómo Dios quiere que reaccionemos como iglesia. Así que yo creo que es un desafío que todavía no estamos vislumbrando del todo. Sin embargo, creo que hay varias cosas que debiéramos afirmar y debiéramos meditar y reflexionar durante este tiempo. Primero, en lo personal, yo tengo la convicción de que la pandemia es voluntad del Señor. Dios es soberano. La pandemia la permitió Dios para sus propios propósitos. Dios algo quiere del mundo, algo quiere de su iglesia en específico tras esta pandemia. Por lo tanto, ahí como iglesia tenemos que saber reaccionar. Creo también que la pandemia es un regalo. Usted me va a decir cómo la pandemia va a ser un regalo, cómo va a ser una bendición si se están muriendo miles de personas. Es un regalo en qué sentido, no en el sentido de quitarle las dificultades que esta tiene o ser alguien muy frío, no, sino que es un regalo porque cuando tú lees la Biblia, cuando tú conoces al Señor, sabes que Dios utiliza el sufrimiento como una herramienta, discúlpame la palabra, pedagógica. El sufrimiento para el cristiano es una herramienta pedagógica, nos ayuda a aprender, porque somos muy porfiados.
¿Te fijas? Entonces, por medio del sufrimiento, uno reconoce su pecado, reconoce su finitud, pero también reconoce y puede ver la misericordia de Dios y la grandeza de Dios. Por lo tanto, yo creo, y lo he dicho por lo menos a los cercanos, que la pandemia es un regalo, es una bendición. Ahora, es un regalo para algo, porque Dios no te da regalos porque eres muy lindo, muy bonito, no, te da regalos para que tú lo utilices y para que haga un efecto en ti. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que Dios quiere que yo haga en esta pandemia? O dicho de otra manera, la pregunta no es ¿por qué Dios lo hizo?, sino ¿para qué Dios lo hizo? ¿Te fijas? Yo puedo estar toda la vida preguntándome ¿por qué Dios hizo esto? No, sino es ¿para qué Dios lo hizo? Y Dios lo hizo con un propósito. Por lo tanto, ahí es donde yo creo que como iglesia debiéramos reflexionar. ¿Cómo estábamos caminando? ¿Cuánta importancia? Y aquí esto es algo sumamente personal. No es una crítica para la iglesia, es una crítica para mí, desde lo que yo he reflexionado. Yo muchas veces le daba muy importancia a las cosas materiales. Cuánta importancia uno le da a la vida que uno tiene, en la dinámica, el salir, a entrar de la casa, ir para allá, para acá, y a veces sin ningún sentido. ¿Te fijas? Por lo tanto, Dios ahí nos enseña. Estamos en una situación bien difícil y a veces estresante estar en las casas, pero yo creo que Dios nos invita a pensar y a reflexionar en las cosas que realmente valen la pena. Y sobre todo en una generación sumamente superficial como la nuestra. Por lo tanto, desde esa mirada un poco yo reflexiono. Y yo creo que la iglesia va a ser tremendamente bendecida por esto. A mí me ha dado una alegría tremenda ver a muchos pastores llevando cultos a las redes sociales. ¿Por qué razón? Primero, porque tú ves la sencillez del pueblo del Señor, ¿ya? Y la multiplicidad de realidades que ella tiene. Ves estudios profesionales, hasta el pastor que lo está grabando la hija, el hijo desde su casa con el mantel que acaban de tomar once. Y tú ves eso, y eso es hermoso, porque tú te muestras la verdadera esencia y realidad de la iglesia. Y también ves el esfuerzo. Yo creo que para mí me ha enseñado que la generación de los pastores hoy, que hoy día son pastores, sean ancianos o jóvenes, nos dijeron o nos mostraron su fidelidad ante el Señor. Porque tú ves pastores muy ancianos y con todo el esfuerzo del mundo y tragándose su forma y tragándose su timidez, se pusieron delante de la pantalla, abrieron la Biblia y predicaron la palabra del Señor. Eso a mí me habla de fidelidad. Yo lo veo por un caso personal. Yo veo a mi papá, le hacemos la grabación y al principio sumamente nervioso. Y tú decís, ¿cómo va a estar nervioso si ha predicado toda su vida delante de un púlpito a más de 100 personas? Pero es porque están en un medio que no están acostumbrados. Entonces, cuando tú ves eso, esa valentía, esa pachorra, de decir, pucha, no importa, hay que ser fiel al Señor, y si el Señor nos cierra la iglesia, entonces lo vamos a hacer por otro medio. Yo me llevo me da una alegría tremenda ver esta generación de pastores que a pesar de la escasez, a pesar de la sencillez, a pesar del no manejo de las redes sociales, se han parado y han abierto la palabra. Eso nos enseña a nosotros y nos desafía a ser una generación que muchas veces, teniendo todo, teniendo la internet, teniendo el 3G o el 4G, teniendo el último iPhone, teniendo 2 computadores, el iPad, a veces ni siquiera lo encendemos para poder predicar algo. Y eso es creo que una enseñanza a esta generación de que estos pastores sí que vale la pena ayudarlos, caminar junto con ellos, porque nos enseñaron que la fidelidad a Dios se mantiene en todo ámbito, incluso en los ámbitos que no nos son cómodos, y eso es muy, muy lindo. Así que por lo menos esas han sido mis reflexiones durante esta pandemia. Oye, hermano, bueno, estamos en la etapa final del programa, esto dura una hora, la verdad, llevamos casi 50 minutos llevamos hablando, ha sido increíble, porque yo creo que podríamos estar hablando un buen rato más y ahí se da cuenta de lo que Dios hace con nosotros, que es muy hermoso.
Entonces, hermano, mira, antes de pasar a las secciones que son un clásico ya en nuestro programa, nos vamos a dar un minuto para saludar a los hermanos que nos están viendo. Así que les Perfecto. pido que pongan su pulgarcito hacia arriba, escriban. Yo ya tengo algunos apuntados, por ejemplo, bueno, los fieles, el hermano Alan de Lampa, de mi zona, que siempre está sintonizándonos. Hay un hermano Sergio de Linares, Belén Vilches, Edu Araneda, Vanessa Ortiz, Danae, que también saludó su amada, su querida amada la hermana Claudia, Nidia, que es mi esposa, que también el soporte aquí en esta transmisión en vivo. Nuestro pastor Freddy también nos dejó un saludo. El hermano Sí. Alfredo Canales, también jefe zonal de la zona central poniente, que es la región metropolitana. El Josécito Trudeo, que siempre también estaba por ahí conectado. Marcel Farías también escribió. ¿Qué más? Tengo Anita Muñoz, Samuelito Martino, amigo también. Bueno, Beatriz Larrañaga también, que siempre nos sintoniza. Muchas gracias a todos por sus saludos. Es hermoso compartir la bendición y acá arriba en la red, en el internet, no hay iglesias, no hay denominaciones, no hay nombres, somos todos uno en Cristo y eso es muy maravilloso. Así que Exacto. gracias a todos los que se están sintonizando, a todos los que saludan, de San Bernardo, ahí tiene barra ahí, Ahí Toñito ahí está tiene harta Marcel, barra de esa Marcel iglesia. Marcel es mi colega en la escuela dominical. Así que me alegro mucho de todos los que nos están sintonizando. Tenemos dos secciones que son fijas en el programa, pero le vamos a agregar una que la vamos a adelantar porque como estamos hablando de todo esto, queremos pedirle a nuestro hermano Antonio que nos recomiende libros. ¿Qué está leyendo o qué nos puede recomendar un par de libros o 3 libros, lo que usted quiera, respecto a lectura cristiana que nos pudiera ayudar, lectura complementaria? Mira, estamos leyendo varias cosas, pero hay unos libros que ya los leí, pero que han impactado mi vida y realmente han sido un insumo, pero potente para, para la reflexión cristiana. Voy a partir por el primero, que es el más grande, se los recomiendo, se llama Verdad Total. Ahí está, no sé cómo se verá, si se ve al revés o se ve derecho, No te preocupes más, pero, después lo vamos a publicar igual el detalle, así que no te preocupes. pero es Verdad Total de Nancy Pierce, de Editorial Jucum. Búsquenlo, Verdad Total, es un libro potente, un librazo, porque te habla sobre cosmovisión bíblica y te muestra en detalle cómo la estrategia del pensamiento secular ha querido derribar lo que es la fe cristiana. Y te muestra en detalle los argumentos y cómo uno a través del Evangelio, a través de la Biblia puede responder a eso. Así que hablar de ello sería iniciar otra conversación, pero háganme caso, Verdad Total es un libro que les va a cambiar su pensamiento cristiano. Y el segundo es un clásico también, que lo leí hace varios años, se llama Hermanos, no somos profesionales, De de John Piper. Piper. Sí, de John Piper, de Editorial Clie. Es un librazo también Sí, que sí, nos sí, sí, enseña sí. que el llamado del cristiano no es lo mismo que la profesión. Sí. En el sentido de que muchas veces queremos profesionalizar ámbitos de la iglesia o queremos tener una performance profesional y confundimos eso, pero él nos dice que la visión del profeta no es la misma que del profesional. Y esa es la visión que debemos tener uno, del que es llamado por Dios un pensamiento profético. ¿En qué sentido? En el sentido de que uno conoce las palabras del Señor y esas son las que debe repetir y predicar a los demás. Así que un librazo, esos son los dos libros que les recomiendo. El primero, el Verdad Total, no es muy conocido, muy asequible, pero si lo buscan, hoy día es súper Ya. fácil, por a través de Amazon, Sí, libros sí. digitales, lo pueden conseguir. Perfecto. La otra sección que tenemos es que nos cuente su playlist. ¿Qué está escuchando en este tiempo? ¿O qué alabanza nos puedes recomendar que en este momento? Oye, yo tengo música muy variada, escucho de todo, y escucho mucha música, a pesar que no soy un músico, porque soy fatal para la música, canto pésimo, no, el Señor gastó todos los dones en mis 8 hermanos mayores, que son No todos iba por ahí. músicos,
todos mis papás, todos son músicos y yo no hay caso, no hay caso. Entonces yo creo que el Señor un poco lo hizo para dedicarme a estudiar y enseñar y un poco forzarme a dedicarme a eso, así que... Pero escucho mucha música, mira, te voy a compartir tres temas, tres canciones. Una es antigua, que para los más avanzados la van a conocer, que es de Steve Green, y es Aquel quien la buena obra empezó. No, Ya es un clásico, sí, basado sí, yo soy de esa generación. en el libro de Filipenses. Aquel quien Sí, la sí, sí. buena obra empezó de Steve Green, escúchenla. ¿Ya? Segundo es de Santiago Benavides, que es sencilla, habla de una fe sencilla, también me gusta mucho. Sí. Un tercero que está en inglés, pero es muy bueno. Es un álbum que lo edita el Ministerio Musical Sovereign Grace Ujú, Music en Estados Unidos, y ellos tienen un álbum que se llama Together for the Gospel, y son alrededor de cuatro álbumes que lo hacen una vez al año y lo producen en una conferencia. Entonces son cánticos como con puro piano, y uno ujú. de los álbumes, el tercero si no me equivoco, tiene una canción que me mata y la escucho siempre, se llama All Glory Be to Christ, toda la gloria sea a Cristo. Ya busquen también, me gusta mucho porque también son letras muy, muy bíblicas. Ujú. Y la última que en español también, que es de la IBI, Glorioso Intercambio. Con ese, Mm. con ese me pongo a llorar Ujú. y nos ponemos un poco mamón con el Señor, pero es una linda alabanza. Así que esa es mi playlist, espero que les guste a algunos, y si no, bueno, sigan con su propia música. Oye, hermano, y lo último, de la última sección, ya estamos en lo último. Si se corta la transmisión, vamos a continuar después en una segunda llamada. Pero esto no ha pasado en los anteriores, pero bueno, tiene que ver un poco con lo entretenido que ha estado la conversación. Oye, hermano, y estamos en cuarentena, entonces le estamos pidiendo a todos que nos cuenten una receta. ¿Qué está cocinando hermano Antonio en este tiempo? Mira, último tiempo he perfeccionado mi receta de la masa de la pizza. ¿Ya? Ah, ya. Yo soy fanático de la comida italiana, todo lo que son espaguetis, pastas, fideos, tallarines, pizza, lo que sea, fanático. Y he perfeccionado mi masa de pizza casera. Eh, ¿Quieres que la cuente en detalle? Sí, sí, así como a grosso modo para saberlo. A ver, ¿dónde lo tengo? Aquí lo puse en mi apunte. Son 700 gramos de harina, ya sin polvo, una cucharada grande de levadura, una cucharada chica de azúcar, una cucharada chica de sal y una taza y media de agua tibia. Ahí se conectó el pastor Ricardo, ahí Sí, saludos, Pastor Ricardo. lo invocamos y llegó. Eso es un poco los ingredientes. ¿Qué hago? Súper fácil. Eh, Pongo toda la harina, dejo un poquito aparte para polvorear, hago un volcán y en ese volcán adentro le pongo una cucharada de levadura, una cucharada de azúcar y media taza de agua tibia. Lo revuelvo con el dedito, con la cuchara, y espero 15 minutos. Lo que va a hacer eso es que se va a formar una espuma blanca, producto de la levadura. Cuando esa espuma esté, yo entonces le echo, aquí me faltó el ingrediente, media taza de aceite de oliva y el agua. Lo revuelvo y me va a quedar una masa bastante húmeda que se pega a los dedos, pero esa es la idea. Entonces cuando yo mezclo todo y está todo homogeneizado, lo dejo ahí, lo tapo con un film y espero una hora y media, y eso va a fermentar harto. Después yo le doy una amasada, no lo podría hacer aquí, pero son dos dobleces, y lo vuelvo a dejar una hora más. Y eso va a formar una masa bien aireada. Y lo vuelvo a poner papel film, a tapar en un bol, y que espere una hora o una hora y media, y va a volver a fermentar. Eso produce que mi masa sea una masa muy aireada, es como el pan ciabatta. Ya. No sé si han comido pan ciabatta,
o pan de masa madre, y te va a dar una pizza muy liviana en la masa. Normalmente uno cuando come una pizza de estas de comida rápida, la masa es muy pesada. Entonces esta Claro. masa es muy liviana, tú le puedes comer varios trozos y no pasa nada. Y le echo, hago la masa, le pone salsa de tomate, queso a gusto. Y mi consejo es que no sean más de 2 ingredientes. En Chile estamos acostumbrados a ponerle 5, pero con 2, porque así realza los sabores y es más provechosa. Mira, buena receta, hermano Antonio, así que para que todos tomen nota para hacer en esta cuarentena, que ahora sí que va a ser muy Exacto. cuarentena, viene para Sí. largo pareciera en esta pasada, y lo más importante es cuidarse y esperar en Dios que Él tenga el control de todas las cosas. El pastor Ricardo ahí nos estaba molestando hace un rato, lo estaba leyendo, de, de que estábamos en la hora de la cocina a esta altura, así que, pucha, pastor Ricardo llegó Es un que poco llegó más, tarde, llegó llegó atrasado, se tarde, perdió toda la parte, se perdió se perdió la exhortación. toda la parte espiritual. Pero bueno, Bueno, saludos a Pastor Ricardo y gracias por sintonizarnos y por estar con nosotros conectado también a la distancia. Lo queremos mucho y todos hemos aprendido mucho de eso. Aquí están haciendo un comentario de Marcel, está diciendo que hagamos una próxima reunión con un discipulado de discipulado pizza. Está ningún interesante eso. problema, ningún problema. Él hace la clase y yo hago la pizza. Le hacemos una transmisión en vivo y hacemos No, una pizza en vivo para disfrutar esta cuarentena. por pizza no nos Hermano quedamos. Antonio, hermano Antonio, le quiero agradecer, amigo mío, por darse este tiempo de conversar con nosotros. Espero que se haya sentido cómodo, que esa es nuestra intención. No estamos para tomarnos un café en presencia, pero ya nos vamos a tomar un café nuevamente juntos. Así Vamos a es, poder por hermano. conversar de tantas cosas, de lo que Dios ha hecho con nosotros, de las misericordias de Dios que son maravillosas, la escritura, la palabra del Señor. Hay tantas cosas hermosas de las que hablar. Y este espacio ha querido ser esa instancia de poder hablar de lo, como decimos, de lo humano y lo divino, de cosas triviales, pero a veces de cosas cotidianas del día a día, pero ¿sabe? Donde también está el Señor ahí en nosotros, esa comunión Amén. maravillosa que nos permite tener, a veces hasta bromeando y riéndonos de un chiste, de una broma, de algo que ha pasado. Él también, Dios está en medio de esas cosas, así que Exacto. esa ha sido Bueno, nuestra es el intención. cumplimiento de la palabra del Señor. O sea, que comamos, bebamos y todo lo que hiciéramos, todo tiene que Del ser Señor somos. para la gloria del Señor. Así es, así Así es. que también eso es importante para nosotros, que el Señor esté y participe en todos nuestros Sí, quehaceres. Y es parte también, discúlpame que me extienda, pero es sí, parte sí, de la sí. Sí. cosmovisión bíblica. La Ujú. cosmovisión secular, jóvenes, les va a decir que hay áreas donde Dios no se mete. Y la única área donde Dios se mete es en la iglesia, en la Biblia, en la oración, y en los demás, en el trabajo, en la familia, en los hobbies, Dios no se mete. No, Dios se mete en todo. Es como la levadura que el Señor, la parábola que el Señor Jesús nos dice, que el Evangelio es como una levadura que se sumerge, se mezcla con medidas de harina, y al final, ¿qué pasa? Todo queda aludado. Lo mismo el Sí. Evangelio cuando se mete en nuestras vidas, es tan poderoso el Evangelio que llega a todas las áreas de nuestra vida. Por eso me gusta hacer pizza. Es una buena analogía, hermano. Tú Muchas gracias, aprendes del hermano Señor. querido. Muchas gracias por ese espacio, por el tiempo. Quiero dejar unos minutos si quieres aprovechar de saludar o tus últimas palabras antes de cerrar este programa. Agradecerle a ustedes por la invitación, a todos los hermanos de la zona norte, a ti, Sergio, a los hermanos, a los que llamaron y nos dieron las orientaciones para que esto saliera bien. Yo agradezco la invitación porque nos permite también saludar, nos permite compartir algunas reflexiones y simplemente saludar a los hermanos de mi iglesia, que algunos de ellos están conectados. Extrañamos mucho verles. Y en general es la necesidad de toda la iglesia que estamos en esta pandemia. Así que animarles nomás a seguir en estas acciones, en estas producciones, porque no son en vano, porque bendicen a la iglesia, porque estos esfuerzos tienen que ver con la iglesia del Señor y son esfuerzos que producen a largo plazo y van bendiciendo la vida de nuestros jóvenes. Así que les felicito y les animo a seguir trabajando en este formato.
Muchas gracias, hermano. Antes de Y a Danai, terminar, que me está mirando, a Danai, un ah, besito, cariño, que también estamos a la distancia, no podemos estar juntos, pero ya vamos a estar juntos, así que sí, un así es. saludo también para ella. Sí, antes de terminar, como decía, recordarle el concurso. Nuestro hermano Antonio nos regaló un libro que lo vamos a hacer llegar a quien se gane este concurso y el concurso consta de lo siguiente, que es subir un pantallazo respecto de esta conversación y obviamente etiquetarnos en Instagram o en Facebook, que son las plataformas donde está saliendo esta transmisión, etiquetarnos como Hume Zona Norte. Y nosotros mañana en la noche vamos a realizar el sorteo y lo vamos a publicar para que el hermano que se ganó el libro nos contactamos con él y nos ponemos de acuerdo para hacerle la entrega Sí, de pídele este la libro. dirección, para ahí De enviarle ahí, el de ahí nosotros delivery. nos, y claro, enviamos el libro para que lo pueda tener y pueda estudiar y aprender de la palabra del Señor. Así que gracias a todos los que se han conectado, hermano Antonio, un gusto, hermano, Dios te está utilizando de una forma hermosa, sigue adelante, nosotros dentro de lo posible vamos a estar apoyando desde acá de la distancia y gracias por el tiempo y a todos los que se pudieron conectar y estuvieron con nosotros y a los que van a ver las repeticiones más adelante, porque esto va a quedar alojado en las redes sociales también, les mandamos un cariñoso saludo, cuídense mucho, oren, pidan a Dios, lean la escritura y Dios va a alimentar nuestra vida. Estoy totalmente Amén. convencido de eso. Así que un saludo, gracias Gracias, Toñito, hermano, un Señor te abrazo grande, bendiga. saludos a Saludos a todos todos por los allá. hermanos que nos están mirando, el Señor les bendiga. Ánimo, fuerza. Gracias Saludos, hermano. Y hermano. así que Chao, chao. un abrazo a todos. Así que buenas noches, Dios les guarde y estamos en contacto. Nos vemos el próximo jueves a las 22 con otro interesante Amén. invitado. Dios les bendiga. Chao.